Vision, la radio de la gran ciudad, presenta Vocero, información digital. Un noticiero en una nueva era en la información. Iniciamos. Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a la sección de entrevistas Global Networking de New Vision Radio, la radio de la gran ciudad. En esta sección pues nos damos a la tarea de difundir el éxito personal de los triunfadores y emprendedores de nuestra comunidad. Así que tanto es importante difundir la labor de los emprendedores, de los empresarios, como también de los líderes sociales. En esta ocasión tengo un invitado especial. Se trata de un amigo, se trata de Carlos Castilla Sánchez. Carlos, bienvenido nuevamente a los estudios de New Vision. Muchas gracias, José Inés, y un saludo a todos los escuchas. Carlos, bueno, pues es chetumalenio, es licenciado en Comercio Internacional, político de muchos años. Lo hemos visto surgir, lo hemos visto crecer, lo estamos viendo desarrollarse. Y en este momento es coordinador estatal del movimiento territorial del PRI. Carlos, para entrar un poquito en detalle en esta difusión de este luego que hacemos de tu trabajo, de tu persona, cuéntanos un poquito de quién eres, quién es Carlos, que nuestra comunidad y gente de otros municipios, ¿verdad?, conozcan quién es Carlos Castilla Sánchez. Bueno, en realidad provengo de una familia trabajadora que diario se levanta mi padre para ir al mercado, tiene su negocio en el mercado, y que somos una familia fundadora de los mercados de Chetumal, desde el primer mercado que existió. Chetumal, mi abuelo, mi bisabuelo vinieron, fueron de los primeros fundadores de los mercados. Mis padres ya nacieron aquí, tanto mi papá como mi mamá, y vaya, con ese ímpetu de seguir hacia adelante, pues un servidor quise emprender algo nuevo, al ver que pues venir de una familia de comerciantes es donde se generan las oportunidades de hacer negocios. Y un servidor tuvo la inquietud de ir a estudiar precisamente comercio, y me fui a estudiar en la Ciudad de México, en el Instituto Politécnico Nacional. Soy egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, en donde la idea principal era, para un servidor, aprovechar lo que es la aduana de Chetumal. Oh, muy bien, sí. Realmente ahorita que vemos lo que está sucediendo en todo el país y principalmente en Chetumal, desafortunadamente tenemos una aduana desaprovechada. Desafortunadamente los comerciantes locales no han visualizado que se tiene la oportunidad de desarrollo del sur, de desarrollarlo exportando nuestros productos. Desafortunadamente se desconoce las bondades de tener una aduana, las bondades de tener la oportunidad de exportar esos productos y detonar en trabajo este tipo de situación como la aduana que tenemos. No todos los estados tienen aduanas, no todas las ciudades tienen aduanas, y la aduana principal que se tiene en Chetumal lo único que hace es exportar camarón. Así es. Carlos, ¿en qué año estuviste estudiando en la Ciudad de México? La verdad es que tuve la oportunidad de estar en 1994, de conocer a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Muy bien. Cuando empezamos a incursionar buscando, como todos los estudiantes de Chetumal o del estado que salen a otro lugar, de buscar un ingreso, porque pues lo que mandaba papá y mamá pues no alcanzaba, y tenías que buscar un ingreso para poder pues ir subsanando lo que hay de la escuela. Y me incursiono en el 94 en las filiales del PRI, en el CEN del PRI, como trabajador, y de ahí pues es donde nace la idea de conocer este instituto y de seguir hacia adelante, ¿no? ¿Se podría decir entonces, Carlos, que a tu arribo a la Ciudad de México es al mismo tiempo la época y la fecha que marca tu inclusión en el PRI y en la política? Así es, en el 94 cuando inicia este quehacer. La verdad es que yo ni sabía, yo simplemente entré a trabajar cuando estaba el licenciado Pedro Joaquín Caldwell como secretario de Gestión Social, y nos dieron la oportunidad de tener un empleo en el PRI nacional. No sabía ni lo que era una campaña política, ni lo que era una campaña para presidente como aquel entonces, y afortunada o desafortunadamente viví la etapa del asesinato de Luis Donaldo Colosio inmerso en el CEN del PRI, todas las problemáticas que eso ocasionó, pero también fue un buen aprendizaje, y vimos cómo desde ahí otros partidos envían al CEN del PRI a que aprendan a sus jóvenes a hacer política, y que de ahí posteriormente regresen a sus partidos. Yo tuve la oportunidad de platicar con unos jóvenes del Ibero, en el CEN del PRI, que eran filiales de Diego
Fernández de Ceballos, en aquel sí. entonces candidato a la presidencia por el PAN, y que yo le preguntaba, bueno, si eres panista, ¿qué haces aquí en el PRI? Y ellos decían que la mejor escuela para aprender a hacer la política es el PRI. Sin duda. Y por eso los estudiantes de la Ibero iban y se capacitaban y después regresaban a sus partidos políticos, pero la escuela ha sido principalmente el PRI, ¿no? Bueno, pues, sin duda alguna, haciendo un poco de remembranza de esto, quitando o haciendo a un lado al Partido Acción Nacional, el siguiente partido que tiene una fuerza importante, como lo es el PRD, pues sus principales dirigentes salieron del PRI. Hablo de Cuauhtémoc Cárdenas, hablo de Muñoz Ledo en aquel entonces, y que incluso varios de los que han ganado puestos importantes, o en este momento son senadores o diputados federales, pues han sido hasta no hace mucho prominentes priistas. Carlos, ¿qué otros cargos o qué otras experiencias políticas o profesionales habías tenido antes de tener pues este último cargo, que en su momento ya vamos a hablar específicamente de él, que es el movimiento territorial? Antes de llegar al movimiento territorial, ¿qué otros cargos habías tenido dentro del PRI? Mira, José, te quiero comentar que después de terminar la escuela, sí, pues regresamos al Estado porque queríamos aplicar precisamente lo que habíamos aprendido, y nos fuimos donde están las otras dos aduanas, que es en la Ciudad de México, en la Ciudad de Cancún, perdón. En la Ciudad de Cancún hay 2 aduanas, pero esas aduanas son más de tráfico de personas que de mercancías. Sí. Entonces, al ver la dificultad, pues me metí a dar clases en el CONALEP de Cancún. Pues en el CONALEP de Cancún cerca está el PRI, y pues con esa inquietud de joven, como siempre sucede, buscando la ideología de creer que en Cancún hay las mayores oportunidades, pues desafortunadamente no fue así, ¿no? Uno se topa y se da cuenta que realmente las oportunidades no son tal cual uno considera cuando terminas una licenciatura. Los lugares que hay en Cancún son para otro tipo de gente y no para profesionistas. Entonces, pues en ese afán de tratar de cambiar esto, de ese aspecto crítico de haber vivido, de haber conocido movimientos estudiantiles en la Ciudad de México, pues ingresamos a las filiales del Frente Juvenil en la ciudad de Cancún, en Benito Juárez, en el PRI, y de allá se tuvo la oportunidad posteriormente de ser el primer director de juventud que tuvo el municipio de Solidaridad, en donde por primera vez hicimos allá un encuentro entre bandas. Trajimos al Consejo Nacional de la Juventud, el Instituto Nacional de la Juventud, y se le dieron pláticas a las bandas, pero a los bandas, ¿no? Juntamos a las bandas, claro que con un compromiso entre ellos mismos de no pleito. El Instituto Mexicano de la Juventud les dio pláticas para tratar de sacarlos de lo que es el pandillerismo, el robo. Y ahí fue donde conocimos a un joven talento que venía surgiendo, que después fue Premio Nacional de la Juventud, estaba metido en las cuestiones de la música, que es Ronnie Rosado. Ahí fue donde nosotros en cierta manera trabajamos juntos con Ronnie y conocimos de cerca otro tipo de jóvenes que el partido o el PRI no tomaba en cuenta. Y como director de juventud abrimos ese abanico y pudimos hacer cosas diferentes dentro de la administración. Posteriormente, pues nos dieron la oportunidad de venir a trabajar en el Comité Directivo Estatal del PRI, en la Secretaría General. Fuimos el asistente de la Secretaría General, y de ahí nos dan la oportunidad de formar parte de la corriente crítica del PRI, cuando en aquel entonces aquí en el Estado pues había algunos diputados que querían empujar para diputado federal a otro local, y que pues ahí se les impone don Víctor Alcérreca. Entonces en estas inconformidades, pues dentro del partido, esa dinámica de joven, de querer cambiar las cosas y abrir las oportunidades, y que no se diera solamente a aquellas personas que fueran recomendadas o por ser amiguismo creamos la corriente crítica del PRI dentro del Partido Revolucionario Institucional, y que actualmente aún sigue vigente la corriente crítica. ¿Quién la preside actualmente? Israel Vázquez. Israel Vázquez, que también le mandamos un afectuosísimo saludo. Así es, desde aquí. Y pues vaya, posteriormente de ello, nosotros incrustamos o participamos en la Asociación de Egresados Politécnicos de aquí en Quintana Roo. Ahí fui secretario general de los egresados politécnicos del Poli en Quintana Roo, y ahí nos dimos la oportunidad con los politécnicos, con gente profesionista, ingenieros, arquitectos, médicos, que nos conjuntamos, hicimos el primer encuentro, foro, José Inés, de robótica en Chetumal y en todo el estado.
El Instituto Politécnico nos envió jóvenes que trajeron robots que fueron creados con basura, con cosas tiradas del suelo, y formaron sus robots. Lo importante de este evento que hicimos con los egresados politécnicos fue que en ese evento llegaron 3 jóvenes, uno del CECITE, uno del CEBETES y uno de la secundaria, que llegaron con sus propios robots, jóvenes chetumaleños que fueron a presentarle a los jóvenes politécnicos sus propios robots. Y ahí descubrimos que en Chetumal sí hay gente científica, hay gente que pudiese detonar muchísimo más ese aspecto de ciencia y tecnología, pero que desafortunadamente ni el Congreso y desafortunadamente ni el COCCIT abren la oportunidad o el abanico para este tipo de jóvenes que quieren incursionar, que no son científicos, que no son investigadores, pero simplemente son jóvenes con ideas que necesitan espacios y hay que crear esos espacios, hay que dárselos. Y esto con el apoyo de sus papás, y ahí es donde nace la necesidad de ir creando una carrera de robótica en el Estado. Y por supuesto que la Secretaría de Educación, que fue la que nos apoyó bastantísimo para la realización de este evento, también sin duda el ingeniero Víctor Alcerre, que nos apoyó para poderlo realizar, y que fue un buen boom para lo que era el Estado. Y ahí José Inés nos va saliendo la idea con estos profesionistas de ir creando el panorama, de formar a Chetumal como el centro de desarrollo educativo y cultural del Estado. No puede ser Cancún, porque Cancún ya es una industria turística, y hay que seguir fomentándolo, y hay que seguir desarrollándolo y sosteniéndolo, pero no todo se puede quedar inmerso en una sola ciudad. Entonces Cancún ya no pudiese ser esa alternativa para desarrollar la ciencia y la cultura. ¿Por qué? Porque la industria turística lo va a opacar. Pero Chetumal, la Universidad de Quintana Roo, el Tecnológico de Chetumal, el Instituto de la Zona Maya, hay tantos institutos educativos. Y las nuevas universidades, como la Universidad Tecnológica de Chetumal, la de Bacalar, la UNID, la misma UNID, así es, la Modelo, ahora que ya están aquí en Chetumal. Por supuesto, tiene que ser el detonante, pero no solo de Chetumal, José Inés. Si tú te das cuenta, Chetumal es el punto o el centro que puede unir Belice, Guatemala y toda la zona del Caribe. Definitivamente, así es. Aquí en Chetumal es donde debe de detonarse ese tipo de cosas enfocadas a la ciencia y tecnología. ¿Pero por qué voy para allá? Porque volvemos al mismo punto del inicio donde te refería, que el comercio necesita un espacio de salida para exportar, y son las aduanas. Y a través de las aduanas es donde puede estar el circulante de gente, como se hace en Cancún en las aduanas, para poder detonar el sur, detonar Chetumal. Sin lugar a duda están los elementos para poderlo realizar. Están puestos, sin duda, pues falta visión y Carlos, déjame decirte que a través de la difusión que hacemos de estas entrevistas, que son las vivencias propias de ustedes, la gente exitosa, aquí les llamamos los triunfadores, ¿verdad? Que es necesario que den esos tips, los mejores tips, ¿verdad? Que hay que difundir definitivamente, porque así otros también se van a contagiar del trabajo que se realiza. ¿Sí? Y pues fíjate, después de haber tenido ese contacto con los profesionistas, con los egresados politécnicos, sale la oportunidad de seguir incursionando en la política, y sale la oportunidad de ser el presidente del Foro Nacional de Profesionales y Técnicos en el Estado, pero del PRI. En la CNOP hay un sector que es específico para profesionistas. Nos dan la oportunidad de dirigir este espacio, lo volvimos a conformar, lo reactivamos, hubo mucho profesionista que participó, pero desafortunadamente cuando es un poco complicado ir compaginando con liderazgos de colegios, de organizaciones, y llega el momento en que te dedicas más a estar llevándola bien, para que no se te arme una revuelta, ¿no? Que ir proponiendo cosas dentro del mismo partido. Y es ahí donde pues recorrimos todo el estado, y dentro de esa motivación que teníamos, José Inés, de conocer el Distrito Federal, tuvimos el atrevimiento de ir a la Ciudad de México, y cuando vino el cambio de la dirigencia nacional del Foro de Profesionales y Técnicos a nivel nacional, tu servidor fue a proponer su participación para dirigir este foro a nivel nacional. Desafortunadamente o afortunadamente,
Pues fue un golpe difícil para nosotros porque sí hay represalias, hay grupos internos que no permiten que sigas avanzando, Sí. hay grupos internos que ya tienen copados este tipo de espacios a nivel nacional, y cuando va gente que, como un servidor que cubría todos los requisitos, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que negocian con nosotros. No queríamos nosotros negociar, pero pues tocaron las puertas que tenían que ser y nos invitaron a sumarnos a la planilla que iba a hacer. Nos dieron un espacio, pero como siempre sucede, al mes o cielos nos desaparecen y nos dan, ya nos quitan la cartera que habíamos obtenido en la dirigencia nacional del Foro de Personales y Técnicos. Fue una buena experiencia para un servidor. Dimos a conocer que en Quintana Roo, en Chetumal, hay gente con propuesta, que hay gente que puede dirigir organismos nacionales internos dentro del mismo partido. Fuimos a plantear lo que nosotros buscábamos, que era precisamente seguir promoviendo la ciencia y la tecnología, y que pues vaya, no se nos dio. Pero sí hubo ya la oportunidad de volver al Estado, de seguir trabajando, y se abre la oportunidad en el movimiento territorial. Qué bueno. Pero en el movimiento territorial, José Inés, afortunada o desafortunadamente, está una mezcla más de gente como la mía, la gente de donde salí, gente de comerciantes, gente amas de casa, con mi madre que todos los días se queda en casa para las labores, y mientras papá está en el mercado tratando de ganar el día, el sustento del día, que es como viven millones de familias en México. Son tiempos de poner en práctica un nuevo criterio de política. Yo le llamaría, son tiempos de políticas simultáneas, donde la ideología, aquella, de el no, o el sí, o esto, el por qué, se tiene que estar a un lado. Plátano o palo. Así, ver qué es lo que es importante para México. Porque México ahorita lo está demostrando con los partidos políticos. México está votando por las personas. Los partidos políticos han tenido problemas realmente. Así es. Entonces, si lo vemos con los colores de la patria, nos vamos a poner de acuerdo en que qué es lo más importante, qué experiencias hay a nivel internacional, y vamos a ponerlas en práctica en México. Y solamente va a haber un resultado que las reformas, y es importante que todo el mundo lo sepa en la difusión de esto, solamente un resultado en el cual se van a reflejar las reformas es en el incremento y en el sostenimiento del Producto Interno Bruto, y allá está lo que se persigue. Así que hay mucho que hablar, hay mucho por debatir, pero yo creo que el reto es el conocimiento, es entrarle al toro, es disertar, es analizar, discutir, pero siempre buscando seguir adelante con la toma de acuerdos. Y después que se tomen acuerdos, bueno, comprometiéndonos a que esos acuerdos se tienen que aterrizar. Primero, José Inés, yo quiero comentarte también que en el Estado tenemos esas posibilidades de realizarlo. Todos sabemos lo que ha pasado en Chetumal, en Quintana Roo, pero no podemos perder de vista que hay que agradecerle de que nuestro gobernador Roberto Borges, dentro de esas problemáticas, de ese radicalismo que llegaron esas gentes pensantes como son los profesores, a pesar de esa actitud de confrontación, el señor gobernador tomó la sabia decisión de hacerlo a través, como tú lo dices, de concertar, privilegiar el diálogo, de sentarse a hablar y a llegar a acuerdos. Eso es muy importante en un gobernante, cuando por el simple hecho de ser un gobierno tiene la facultad de utilizar todas las herramientas para sobreguardar la integridad de su propia ciudadanía. Es muy loable y es sobre todo muy felicitable la acción que tuvo el señor gobernador de tener esa paciencia, de ir y llegar a ese diálogo para darle solución. Desafortunadamente, pues hay algunos maestros que aún insisten, ¿no?, que son de cierta manera gentes que han tenido doble plazas y que los reubican porque los tienen que reubicar, y no quieren que se haga eso porque quieren seguir teniendo 2 plazas, estar comisionados, cobrar en 3 lugares, cuando hay gente, o hay escuelas que no tienen profesores. Hay que darle la oportunidad a los buenos maestros que sí quieren ir a clase y de empezar a desarrollar eso. Y hay que darles pues una oportunidad a los mexicanos más preparados. En este momento tenemos ya muchísimos profesionistas que no se han quedado, Carlos, solo con la carrera de licenciaturas. Han buscado una maestría,
a buscar un doctorado. Y a esa gente hay que darle ya la oportunidad, pues porque precisamente nos van a ayudar a elevar nuestros niveles, pues, educativos, pedagógicos, científicos. Pero Inés, esas personas que tienen doctorado y maestría tienen que voltear a ver a la iniciativa privada. Como sucede en Estados Unidos, quien tiene un doctorado y tiene una idea o un invento, se vuelve millonario. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada la invierte, lo desarrolla y tiene productos que van a la vanguardia. No solo en Quintana Roo, en Chetumal, en todo el país, nuestros científicos viven, hay veces, de un salario muy pobre. Okay, Carlos, el tiempo es oro, el tiempo se nos va. Yo te invito, pues, para que vayamos ya cerrando esta charla muy amena contigo, muy interesante, que vamos a tratar de estarlas repitiendo, pues, muy seguido, si es posible cada 15 días aquí en New Vision. Los miércoles es un día propicio para disertar, para dialogar, y creo que estamos estrenando este espacio contigo. Así que, Carlos, pues yo te invito para que pudieras ir ya cerrando la charla y pudieras pues agregar lo que tú desees y consideres que por alguna u otra forma no hemos podido precisar esta tarde. Mira, José Inés, nada más para terminar este punto que tú acabas de referir, que efectivamente despiden gentes en la administración pública del gobierno, pero en los profesores no sucede, y lo único que están tratando de hacer es reubicarlos, y quienes tengan más de 2 plazas y todavía comisionados a su sindicato, que regresen a dar clases. No les están quitando ni siquiera su empleo lo tienen, simplemente les están reubicando, y quien tenga 2 plazas que tenga una, para que tenga la oportunidad de darle trabajo a otro que no lo tenga. Desafortunadamente, por un lado se descobija, y en el otro lado, donde sí lo hay, están peleando no perder sus 2 plazas o no los quiten de sus comisiones. Así es. Desafortunadamente, pues ahí está la desigualdad. Es en donde como ciudadanos debemos de considerarlo, debemos de evocarnos de que son tiempos de ir hacia adelante, no de seguirnos con lo mismo de antaño. Creo que, y lo vuelvo a repetir, la verdad es que considero que ojalá el gobernador Roberto Borges continúe con esa política de concertar, de hablar, no solo con los profesores, sino con todo el sector de lo que es Quintana Roo. Y por supuesto, José Inés, que vale la pena que la gente hable, opine y se exprese, porque solo así vamos a lograr hacer una sociedad que vaya hacia adelante. Así es. Nada más. Carlos, pues muchísimas gracias, amigos. Este es Global Networking, el espacio donde difundimos el éxito personal de los triunfadores y los emprendedores de nuestra comunidad. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Llegamos al final, pero nos escuchamos mañana con más información de la nueva era digital. Recuerda, New Vision Radio, la radio de la gran ciudad.